voy a resolver el ítem 3 de derivada implícita y luego este es el más complicado, digamos, de la actividad, y luego los restantes les voy a proponer que observen la resolución que les voy a mostrar y chequen sus resultados, y si no me preguntan, no hay ningún problema, pero yo voy a hacer este, sí, les voy a ir explicando qué es lo que yo voy haciendo para que me sigan. Lo primero que yo veo es que esta ecuación tiene la y acá, acá y acá. Por ende, es una expresión donde la y se encuentra implícita, ¿no? No es una ecuación explícita. Entonces tengo que derivarla mediante la derivación implícita, ¿ok? Esto que implica tener en cuenta los tips que les di en el archivo teórico, que ya lo vengo repitiendo en 2 videos. Voy a derivar esta y. Yo sé que la derivada de y es 1, es como si fuese x, porque es la derivada de una variable, pero tengo que agregar y' luego, ¿sí? Escribo el igual y me encuentro con la derivada del logaritmo natural. ¿Qué pasa? Acá mucha atención. Ustedes, si se concentran en esto, están viendo que es el logaritmo natural de xy. Y ustedes en realidad conocen la derivada del logaritmo de x, ¿o no? Pero en regla de la cadena saben muy bien que ustedes son capaces, ¿sí?, de derivar el logaritmo natural de una expresión como tal, uno sobre el argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces lo que está en rojo, básicamente, es lo que yo les resalto a ustedes, que va a ser la derivada del logaritmo. Yo lo primero que tengo que hacer, esto es una derivada, voy a poner acá, derivada por regla de la cadena, ¿sí? Regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo el logaritmo adentro, tengo una función compuesta, logaritmo natural, y adentro, ¿sí?, es x por y. No es el logaritmo natural de x, no es el logaritmo natural de y. Es del logaritmo natural de x por y. Es regla de la cadena, una función compuesta. ¿Qué pasa? Yo escribo la derivada del logaritmo natural, que es la primer capa, ¿sí? Y pongo por. ¿Por qué está en color azul lo de adentro? Porque yo estoy derivando la primer capa acá, ¿sí? La primer capa, y luego me voy a la segunda, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos siempre por capa, de afuera hacia adentro? Cuando yo me voy a la segunda capa, observen ustedes, se dan cuenta que hay una multiplicación. Y en estos ejercicios, tanto x como y son variables. Y si están multiplicándose, van a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Perdón, la regla de la multiplicación. Recuerden eso porque ya lo hicimos en un ejercicio en el ítem 1 o 2. Entonces, yo voy a tener que aplicar ahora en color azul, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como, esperen que les señalo esto, ¿sí?, regla de la multiplicación. Plantean quién es u y quién es b y hacen las derivadas, ¿sí? Bien, en este caso sería relativamente sencillo porque la u sería x y la b sería y. Pero eh, igualmente lo plantean. Yo me voy a saltear ese paso, ¿sí? Me voy a plantear el paso de u es igual a x. Entonces, la derivada de u, ¿cuánto vale? 1. B es I, entonces, B', ¿cuánto vale? Vale 1 por I', ¿sí? ¿Está bien? Esas son las derivadas. Yo lo que voy a recordar sí es el versito y ustedes me van a acompañar con la regla de la multiplicación. Bien, el versito de la multiplicación dice la derivada del primero. El primero, ¿quién es? X. Y la derivada del primero es 1. Ni lo escribo, ¿sí? Por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar, x, por el segundo derivado. El segundo derivado es 1 por y, prima. Escribo y prima, ¿sí? Cierro paréntesis. Regla de la multiplicación, ¿eh? Voy a escribir este más y luego voy a derivar, ¿sí?, lo que tenemos aquí en verde. ¿Y qué tenemos aquí en verde? A ver, ¿se dan cuenta? Sí, es verdad, la x al cuadrado y la y al cubo están al cuadrado, hacemos potencia, pero vamos a tener que hacer potencia con la regla de la multiplicación, porque tanto la x como la y, ¿sí?, son variables.
Entonces vamos a tener que aplicar la regla de multiplicación que recién la aplicamos. Acá sí voy a dejar escrito quién es U y quién es B, así no genera confusión, ¿sí? La U va a ser x, ay, perdón, x al cuadrado, entonces por ende su derivada, U', ¿sí? Sería 2x. Hasta ahí bien, ¿no? Vamos a hacer entonces que la B corta sea la I al cubo y entonces la derivada será 3i cuadrado, ¿sí? Estamos haciendo la derivada 3i cuadrado y no se tienen que olvidar de colocar i' al final, porque esa es la regla de la derivación implícita, ¿sí? Necesitamos poner i' al final. ¿Qué hacemos entonces? Recitamos el versito, la derivada del primero, ¿sí? Bien, por el segundo sin derivar, listo, i cubo, ¿ok? Ahora viene un más, ¿sí? Ahora viene más. El primero sin derivar. El primero sin derivar, x cuadrado. Luego tenemos que tener en cuenta que viene el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, entonces escribo esto. ¿Ok? No hace falta poner paréntesis. ¿Sí? Va a ser un abuso si nosotros colocamos paréntesis en esa expresión. ¿Ok? Bueno, hemos hecho la derivada, pero ¿qué pasa? Necesito despejar y prima, ¿sí? Y tengo que agrupar, porque así como tengo las cosas, la verdad, vamos a realizar un manejo algebraico para mejorar esta cuestión, ¿sí? El manejo algebraico que yo voy a hacer, sí, y que les voy a pedir que ustedes hagan, es aplicar la distributiva de este factor al paréntesis, ¿sí? Vamos a poner acá propiedad distributiva, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito despejar y' y la y' la tengo acá y la tengo acá. Y lo que me conviene a mí obtener es una expresión con muchos términos para poder agrupar de un lado las y' y por el otro lado todo aquello que no tiene y', ¿se entiende? Y yo acá en este término necesito aplicar la propiedad distributiva de este factor, ¿ok? Entonces, 1 sobre xy por y resulta que es y sobre xy, ¿sí? La primera multiplicación. Más, y tenemos x y prima sobre xy. Bien, voy a copiar, ¿sí? El resto de la expresión. Fíjense cómo tenemos nuestra expresión. En el primer término tenemos una y sobre otra y, ¿sí? Y sobre y. Eso es una simplificación de fracciones, ¿ok? Y con y se cancela porque 2 dividido 2 vale 1, 5 dividido 1, 5 dividido 5 vale 1, y sobre y vale 1, ¿sí? Se simplifican. Y esta x con esta x también se va a simplificar. Otro del manejo algebraico que apliqué es llevar este número hacia adelante, ¿sí? Porque en matemáticas se pone signo, número, letra primero. Entonces, concéntrense, sí, nosotros la expresión que hemos logrado, simplificando esta y con esta y esta x con esta x, ¿sí? Este 3 lo tengo que llevar para adelante, atención. Eh, es esta expresión. Ahora, ¿logré despejar y'? No, lo que nosotros estamos haciendo es un manejo algebraico para lograr tener las y' todas del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, este término va a pasar restando al otro lado porque está sumando. Y este otro término que también tiene y' va a pasar restando hacia el otro lado. Este término queda donde está y este queda donde está. Por eso, en el siguiente paso, ustedes observan la misma expresión que escribí antes, solo que en color destaqué aquellos términos que pasé al otro lado, invirtiendo ¿sí? Su signo, porque si estaba sumando lo pasé restando, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, algo que en el ítem 1 y en el ítem 2 se repite, y la verdad que en implícita se repite este manejo algebraico que ustedes lo tienen, lo vieron, pero bueno, nunca lo aplicaban así, que es el factor común, ¿sí? ¿Qué factor común vamos a sacar de estos tres términos? ¿Qué tienen en común estos tres términos? En los tres se repite y'. Si en los tres se repite y', ¿sí? Voy a escribir y', voy a abrir paréntesis, acá viene un por, voy a abrir paréntesis y acá voy a poner el signo menos y el signo menos. Bien, y acá voy a poner el signo de igual. Bueno, y acá voy a escribir que saco factor común, ¿sí? Bien, piensa en lo siguiente, ¿qué tengo que poner yo acá para que multiplicado por y' me dé el primer término? ¿Sí? ¿Qué tengo que poner? Un 1.
¿Qué tengo que poner yo acá en este segundo término para que multiplicado por y' me dé y' sobre i? Muchos dicen, pone una i, pero si yo pongo i por y' me da esto. Yo necesito y', ¿sí? Sobre i. Entonces, lo que yo necesito escribir en el segundo término es 1 sobre i. ¿Está claro? En el último término necesitamos escribir algo aquí para que multiplicado por y' me dé todo esto, ¿sí? Recuerden que este 3 tiene que venir acá adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que escribir? El 3, la x al cuadrado, ¿sí? Y la y al cuadrado. ¿Está? Ese es el interior de nuestro paréntesis. Y si chequean, porque la idea del factor común es que podemos chequear si lo hicimos bien, se trata de lo siguiente, lo que yo les estaba diciendo hace un rato. Este por este, ¿les da el primer término? Sí. Este por este, ¿les da el segundo término? Sí. ¿Y este por este les da el segundo término? Bien, entonces hemos escrito estos tres primeros términos de otra forma, ¿sí? Porque a veces me dicen, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque yo necesito despejar y', y la mejor forma de despejar y' es sacar factor común, porque después este paréntesis pasa dividiendo. Ustedes ya vieron esa cuestión. Ya estamos casi a punto de lograr el despeje de y'. ¿Qué viene ahora? Pasar este paréntesis, como les digo yo, dividiendo al otro lado, ¿sí? Miren la resolución, por favor, y así que una regla de multiplicación en este primer término, porque tengo una multiplicación de variables. X e y son variables. En los otros términos no existe grandes complejidades, ¿sí? Bien, aquí se encuentra la resolución. Esta es la respuesta final, bastante breve. Y el ejercicio 6 también es breve, ¿sí? Solo que aplico una regla de multiplicación en el primer término y observen que tengo que hacer la derivada del primero, que sería 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar. ¿Y qué pasó? Derivé el segundo, ¿sí? Lo que es b. ¿Y b derivado cómo queda? Queda e a la i, pero necesito por el tip de la regla de la derivación implícita colocar y' al final, ¿sí? Porque e a la i es función de i. Entonces, siempre que derivemos una expresión que es función de i, le tenemos que poner la i' al final, ¿sí? Hice un manejo algebraico para despejar y' y lo logré, ¿sí? En el ejercicio 7 nos encontramos que acá tenemos una regla de multiplicación y acá también, ¿sí? Obviamente, cuando yo derivo cuando yo derivo la i, ¿sí? Lo que es la expresión de i, coloco un y' al final, ¿sí? Como sucedió en este caso y como sucedió en este caso de acá, ¿ok? Bien, realicé un manejo algebraico para despejar y', ¿sí? Que ustedes ya conocen. Agrupo los términos, saco factor común y' y paso dividiendo este paréntesis, ¿ok? Bien, bueno, la idea es que con las tres explicaciones logren incorporar esta herramienta y hacer los demás. Con la resolución van a poder entender un poco mejor, si no me dicen. En el ejercicio 4, nosotros tenemos en el primer término, sí, que derivar y cubo. Esto sería teniendo en cuenta los tips de derivada implícita. Y aquí tenemos una división de variables. ¿Por qué? Nosotros tenemos xy arriba, x menos y también tenemos xy abajo, ¿sí? Entonces necesitamos decidir u es el numerador, ¿sí? U será x menos y b va a ser x más y, ¿sí? El planteo de cálculo auxiliar, en donde ustedes plantean u la derivada de u, b la derivada de b, no lo hice, ¿sí? El planteo de la derivada es este, básicamente la resolución. El tema es que en derivada implícita nosotros necesitamos despejar y', ¿sí? Y está bastante complicado despejar y' de acá, porque tenemos una y' acá y otra y' acá. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? O sea, el 1 va multiplicando a la x y también multiplica a la y, ¿ok? Bien, lo que está detallado en verde, aplicando la propiedad distributiva, producen estos cuatro términos, ¿sí? Luego, este menos lo sigo escribiendo, ¿sí? Y voy a escribir entre paréntesis lo que surge de aplicar la propiedad distributiva entre estos dos paréntesis. ¿Por qué lo tengo que escribir entre paréntesis? Porque en verdad, este menos luego va a aplicarse
a estos cuatro términos del interior. Si ustedes no ponen paréntesis, el menos va a estar afectando nada más que la x, y eso sería incorrecto, ¿sí? Bien, cuando llegamos acá, hacemos el siguiente paso, aplicamos la distributiva de este menos a todo lo que hay dentro del paréntesis, lo que va a implicar un cambio de signo. Acá va a quedar un menos, menos, más. ¿Se entiende? Bien, cuando yo hago eso, produzco que esta x positiva se cancele con esta x negativa. Este y' por y negativo se va a cancelar con este y por y', ¿sí? Porque es como que uno suma, el otro resta y se trata de lo mismo. ¿Y por qué digo se cancela? Porque resulta en cero. Esta y con esta y va a resultar en y más y. Entonces yo escribo 2y, ¿se entiende? Luego yo tengo menos x y', que junto con esta menos y' por x, que es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, va a generar entonces menos 2x y', ¿sí? En el siguiente paso lo que hago es intentar pasar este paréntesis al otro lado, que si quieren ustedes pueden aplicar el cuadrado a un binomio, si quieren no lo aplican, no pueden aplicar la propiedad distributiva de este 2 en la x y en la y, porque la potencia no es distributiva en la suma y en la resta, es distributiva cuando hay multiplicación y división. Si quieren esto que acabo de decir, frenan y lo escriben a un costado de su hoja, porque muchas veces cuando ven esto quieren aplicar el cuadrado a la x y el cuadrado a la y, y eso es incorrecto, es un error de concepto. Paso este paréntesis al otro lado, ¿sí? Y luego en el siguiente paso lo que hago es pasar el término, ¿sí? Que estaba restando, sumando al otro lado el término de 2x y'. ¿Por qué hago eso? Porque ya veo que en estos dos términos de la izquierda tengo y' y lo puedo extraer como factor común. Lo extraigo como factor común, ¿sí? Abro paréntesis, escribo estos dos términos, que justamente es una otra forma de escribir esto, y lo paso dividiendo al otro lado. Entonces la expresión final de la derivada del ejercicio 4 es la que está destacada en amarillo.